Buenos días a todos. Y hola, Pedro. Hola, Jesús, buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí dispuesto a nuestro, si no me equivoco, es nuestro quinto cuñado. A mi cuñado le funciona primeros auxilios contra las pseudociencias o la mala ciencia. Sí. Bueno, depende si el primero que era ni harto de vino, pero bueno, sí, lo reconceptualizamos y efectivamente, creo que es el quinto, efectivamente. Bueno, pues por mi parte sí te adelanto que voy a cambiar un poco lo que vengo haciendo. Yo esta vez no voy a presentar un libro, aunque veo que tú, que eres una persona más disciplinada y ordenada que yo, pues sí que has traído un libro. Sí. ¿Qué nos vas a presentar? Pues, bueno, si te parece, casi prefiero que comiences tú. Venga. Y yo ya finalizando, o a mitad del programa, puedo recomendar el libro, porque además es una recomendación ya pensando en el verano. Yo creo que este es un libro muy veraniego, muy piscinero. Entonces yo creo que podría venir como colofón. Yo casi prefiero escucharte porque además sé que traes unos temas interesantes y también de rabiosa actualidad. O sea, que también es importante. Eso intentamos. He pensado que le podíamos dar un pequeño, un cuarto de giro de vuelta de tuerca a este programa, a nuestro cuñado, porque todos tenemos cuñados. Cuñados hay en todas partes, no solamente en las pseudociencias. De modo que lo que había pensado es comentar una serie de noticias que han ido saliendo en distintos medios, tanto en papel como en la red, noticias cuyos enlaces se incluirán en la versión digital del programa, de modo que el que esté interesado que sepa que va a poder acceder a una información más detallada. Las noticias que traigo pues son, como suele suceder en esta vida, buenas, malas y regulares. Voy a empezar por una patética, pero que me importa comentarlo porque se trata de una reedición reciente del que se llamó en su momento el Affaire Sokal. Y este asunto pone en evidencia que el irracionalismo no se limita a pseudociencias carentes de toda base empírica rigurosa, sino que también afecta a ámbitos supuestamente más respetables académicamente, como algunos campos de las ciencias sociales. Y este es un punto que me interesa subrayar. Yo no querría dejar la impresión de que estamos en una guerra contra una corriente determinada o contra una escuela determinada o contra una pseudociencia determinada. Más bien lo que estamos es a favor de la racionalidad y a favor de una cierta manera de construir el conocimiento. Y eso se aplica a las así llamadas pseudociencias y pseudoterapias, pero también se aplica desde luego al conocimiento científico, que también, como en todas partes hay cuñados y en todas partes cuecen habas. Entonces, en este caso, la primera noticia, para quien no lo tenga en este momento fresco, pues el Affaire Sokal fue un asunto en el cual un físico francés, Alain Sokal, remitió a una revista de ciencias sociales postmoderna un artículo completamente ficticio que fue publicado y que provocó pues el ridículo que pretendía Sokal. Pero con apariencia con total apariencia. De hecho, hay incluso un enlace que podríamos buscar para hacer publicaciones completamente ficticias de este tipo. Existe una serie de frases hechas y clichés de los que habitualmente se utilizan en ciencia. A ver, en pocas palabras, los autores de este trabajo remitieron, al igual que Alain Sokal en su momento, un artículo completamente inventado, incluyendo como inventadas también buena parte de las referencias, y en ese artículo se limitaron a mezclar en la coctelera términos de moda, sin un sentido preciso, pero que son habituales en algunas corrientes del pensamiento social. Palabrejas como sociedad prepospatriarcal, isomorfismo, discursivo, etc. Y esto ha acabado saliendo a la prensa, aunque el enlace que nosotros le vamos a dar a nuestros oyentes es un enlace mucho más detallado que lo que ha salido en los medios de comunicación habituales, porque la conclusión del trabajo era que la causa del cambio climático es el pene. Sí. Entonces, para que los oyentes se puedan hacer una idea del tipo de discurso que perpetraron los autores de este trabajo, voy a leer un parrafito de las conclusiones del trabajo, porque que así se hacen una buena idea de a qué tipo de jerga y de empanada mental, si me permiten la expresión, me estoy refiriendo. Abro comillas, esto forma parte de las conclusiones. Dice: concluimos que los penes no deben entenderse como el órgano sexual masculino, sino como un constructo social representado, que resulta tanto problemático como dañino para las generaciones futuras.
El pene conceptual presenta problemas significantes para la identidad de género y para la identidad reproductiva, tanto en las dinámicas familiares cuanto en las sociales. Es excluyente para aquellas comunidades desestructuradas que se basan en la identidad de género reproductiva, es una fuente permanente de maltrato para las mujeres y otros grupos e individuos marginalizados por el género, es la fuente universal y performativa de la violación y es el agente conceptual que subyace a buena parte del cambio climático. De esto, la verdad es que hay poco que entender, salvo el último punto. Quisiera recordar que los autores no se limitaron a inventar un discurso completamente carente de cualquier fundamento empírico. También inventaron sus propios nombres, la institución para la que trabajaban, las referencias bibliográficas, y todo ello lo remitieron a una revista dotada del llamado peer review, que son esas revistas que los académicos, nosotros, los profesores de universidad y desde luego la ANECA, la famosa ANECA, adoramos para conseguir los anhelados sexenios. ¿Qué revista es, Jesús? Pues no lo tengo aquí, me estaba dando... es una sobre Gender Studies. Pero, sí, estudios de género, ¿no? Claro, sí. Porque intenta un poco parodiar esos estudios de género que alguna vez están en realizando. Algunos ámbitos se ha considerado como una especie de ataque al feminismo. A mí me parece que hay feministas muy serias y que esto no tiene absolutamente nada que ver con la versión seria del feminismo, sino con un delirio conceptual que tiene su acogida en ciertos ambientes académicos. En fin, que les colaron el gol. Ahora en algún sitio dice que el señor que revisó el trabajo y que tragó con que las referencias eran verdaderas, la institución existía y los autores también, está en paradero desconocido. Yo creo que es una buena táctica, pero efectivamente, en todas partes cuecen habas, en el ámbito académico también, insisto, nosotros lo que queremos es un desarrollo del pensamiento crítico, del pensamiento racional, también en el ámbito del conocimiento académico, no solamente en el ámbito de las sectas y pseudociencias. La segunda noticia que quería comentar pues es bastante más triste y mucho más grave como indicador de un problema social, a mi ver. En el programa anterior en algún momento dije que las pseudociencias matan y lamentablemente pues este es un ejemplo de que es así, las pseudociencias matan. Muchos oyentes habrán leído estos días en la prensa sobre el niño italiano que ha muerto, hijo de unos padres seguidores fieles de la secta homeopática, a causa de una infección cerebral provocada por una otitis que únicamente fue tratada mediante las habituales bolitas de azúcar que guardan una remota memoria de no se sabe qué sustancia milagrosa. En futuros programas, espero que después del verano, tengamos ocasión de hablar con detalle de la homeopatía. Ahora mismo me voy a limitar a rebatir un argumento que habréis recibido muchos de quienes hayáis comentado esta noticia con algún seguidor de esta pseudociencia. El argumento es el siguiente. Cuando se comenta este tipo de tragedia, una respuesta de estos seguidores de la homeopatía podría ser decir, es triste, pero mueren muchos más niños como consecuencia de la medicina convencional. Pues bien, el problema real es que a este niño se le denegó el mejor tratamiento posible para su problema. Claro que incluso en este caso la medicina convencional puede fallar. Nadie dispone de una varita mágica para resolver todos los problemas. La medicina no es magia. Pero sí que permite ofrecer una esperanza mejor que cualquier conocimiento carente de otra base que una teoría que es carente por completo de fundamento científico y que además es contraria a todo lo que sabemos sobre el funcionamiento de las sustancias químicas y el organismo humano. Quienes, enfrentados a un problema de salud, optan por creer en la magia homeopática, se arriesgan a obtener los resultados que cabe esperar de cualquier magia, la enfermedad y la muerte. Y es deber de quienes defendemos la ciencia, que la ciencia y la razón son humanas, son nuestras mejores defensas contra cualquier problema, decirlo con toda claridad, las pseudociencias matan, no lo olvidéis. Hay quien nos dirá que la medicina convencional, o mejor dicho, la medicina a secas, eso es, a secas. A secas está influida por los intereses económicos de las multinacionales de farmacia, pero, ojito, acercaos a cualquier tienda de productos homeopáticos y comprobaréis que no solo las multinacionales de farmacia tienen enormes intereses económicos. La llamada medicina alternativa ni es gratuita ni es barata, y hay que añadir que una buena parte de los productos, además, cosa que hay gente que no sabe,
Una buena parte de esos productos también son elaborados por las multinacionales de farmacia, que han detectado un sector de negocio bastante lucrativos y que no están ciegos ni sordos a la situación lamentable que crean una serie de creencias irracionales que proporcionan ese nicho de mercado o ese mercado lucrativo. Y esto me lleva a comentar una noticia, sin embargo, más optimista. Es decir, voy a cambiar de tercio. Voy a yo, si me dejas, Jesús, sí, añadir, por favor. No, 3 cositas nada más. En esta noticia del niño italiano, yo creo que para todavía concienciar más a nuestros oyentes, es que este niño estuvo 2 semanas con fiebres altas. A ver si mismo. Acudieron al médico. El médico le recomendó el tratamiento habitual en contra de la fiebre, sí. y los padres hicieron caso omiso y continuaron con los procedimientos de medicina homeopática que le habían dado desde que había nacido. Sí. O sea que, bueno, pues este chaval ha tenido que sufrir esa negligencia por parte de sus padres, esa irresponsabilidad tremenda, ¿no? En efecto. Y cuando tú has hecho un muy buen desarrollo de los argumentos en contra de la homeopatía, yo cuando hablo con gente que tiene dudas sobre la homeopatía o que la defiende abiertamente, al final, aunque intento dar todos esos argumentos, al final solamente hay 2 argumentos que no tienen, es verdad, ni la solidez ni la profundidad de los que tú has mostrado, pero que a mí me funcionan. Y es que les hago ver que ni existen servicios de urgencias homeopáticos, no hay ambulancias homeopáticas, y que tampoco hay anticonceptivos homeopáticos, lo cual yo creo que indica bastante bien por qué no nos fiamos de la homeopatía para ciertos momentos en los que corre... Bien observado. O sea que creo que esos argumentos son sencillos, quizás no tienen el calado de los que tú presentas, pero probablemente son efectivos porque a la gente le hace ver porque hay esa carencia tan grande en ciertos aspectos de la atención médica. Pues yo creo que hay más gente preocupada y la noticia buena que quería comentar es que, ha salido recientemente, insisto que todos los enlaces van a estar a disposición en la web de la radio de la UNED. La noticia buena o incluso muy buena es que ha aparecido una iniciativa de la Organización Médica Colegial que agrupa a todos los colegios oficiales de médicos de España para llevar a la Fiscalía a 100 webs dedicadas a pseudoterapias y pseudociencias consideradas peligrosas. Como decíamos hace unos minutos, no solo nosotros consideramos que las pseudociencias matan, también parece ser esa la opinión de los colegios de médicos. Quisiera añadir un argumento importante y es que en algunos casos se dice, bueno, pero de todas maneras muchas de estas terapias son inocuas, en el peor de los casos es inocuo. Es muy incierto, no es así. Es decir, una cosa es que una bolita de azúcar no nos mate y otra cosa es que esa bolita de azúcar o esa gotita de un líquido ignoto nos impida realizar el tratamiento adecuado. Es decir, esto es exactamente lo que le ha pasado a este pobre niño italiano, que para él la homeopatía no ha sido inocua, ha sido mortal, porque le ha evitado hacer el tratamiento que hubiera debido salvarle la vida y que hubiera podido salvarle la vida. Este crío lo único que tenía era una otitis. Rutinariamente. ¿Cuántas otitis se producen todos los veranos, por ejemplo? Bueno, mi propio hijo tuvo unas cuantas, claro. Y felizmente no lo tratamos con homeopatía. Claro. En relación con esta noticia de la Organización Médica Colegial, querría divulgar otra iniciativa estupenda. Me parece, insisto, que hay gente poniéndose en marcha y también es una noticia reciente que es la creación de un observatorio contra pseudociencias, que quienes deseen también a partir de la Organización Médica Colegial. También les vamos a dar un enlace directo. En ese observatorio tiene 2 características que a mí me parecen muy interesantes. Hay un listado con enlaces bastante amplio para conocer en qué consisten ciertas pseudoterapias o ciertas pseudociencias. Está bien montado, hay más listados de este tipo, pero está bien que venga respaldado por una institución como la Organización Médica Colegial. Quien quiera conocer mejor de qué va el asunto, pues va a tener ocasión de hacerlo. También vamos a incluir un pequeño golpe de humor, hay un pequeño vídeo sí. que hemos localizado, que localizó Pedro y que yo creo que va a hacer, por lo menos va a sacar una sonrisa incluso a algún partidario de este tipo de asunto. Una buena metáfora, sí. Y después, como creo que el tiempo se nos va haciendo un poquito corto, voy a pasar por encima de una cosa. Os vamos a colocar también un enlace con un documento interesante de nuestro Ministerio de Sanidad del año 2011 sobre las así llamadas terapias naturales. Incluye 139 de estas presuntas terapias.
Y aunque a algunos puede ser que les parezcan las conclusiones que se obtienen duras, os aseguro que hay otras revisiones en las que se establecen conclusiones mucho menos condescendientes. Sin ir más lejos, la conclusión que sacan en el apartado homeopatía, me voy a limitar a leeros 3 líneas, es que en general las revisiones realizadas concluyen que la homeopatía no ha probado definitivamente su eficacia en ninguna indicación o situación clínica concreta y los resultados de los ensayos clínicos disponibles son muy contradictorios. Esto lo dice el Ministerio de Sanidad del Reino de España. Está muy resumido, pero está bien expresado. Sí. Para una vez alguien en un ministerio. Sí, porque ese tipo de informes están hechos para políticos. O sea que... Y bueno, pues quería acabar intentando inocular algo de pensamiento crítico, recomendándoos algo que ya en algún momento comentamos, pero que quiero describir con un poquito más de detalle, que es la organización Cochrane. Voy a deletrear el nombre, aunque insisto, os vamos a dar el enlace. Cochrane es la manera británica, de decir C-O-C-H-R-A-N, Cochrane o algo así sería. Bueno, el fundador y principal promotor de esta organización es un señor que ahora está dirigida por Ian Chalmers desde el 93, pero Archibald Cochrane fue un médico escocés con una historia verdaderamente interesante y tiene algún sentido comunicaros esa historia. Cochrane, la organización Cochrane es básicamente una organización sin ánimo de lucro, de la que participan en este momento más de 37.000 científicos voluntarios y establecida en más de 130 países. Básicamente se dedican a revisar información publicada. Lo que hacen, la parte más interesante de su actividad son metaanálisis, donde en una serie de terrenos te permiten diferenciar qué tiene fundamento y qué no tiene fundamento. Hay que decir que además esta gente, pues yo creo que utiliza criterios más rigurosos que la Organización Mundial de la Salud, que a veces no es tan seria en algunos de sus estudios. Están presentes también, tienen plaza en la Organización Mundial de la Salud como si fueran un país. Y bien, Cochrane fue un señor que a mí últimamente al preparar este programa me he informado un poquito sobre él. La verdad es que tiene una historia muy curiosa. Este buen hombre era médico, es un médico escocés que tenía una enfermedad de nacimiento, que es la porfiria. En aquel momento, a finales de los 20, principios de los 30, no se sabía cómo se podía tratar y Cochrane se inclinó por el psicoanálisis. Y entonces se psicoanalizó con un señor importante dentro del ámbito del psicoanálisis, que era Theodor Reik, acabado en K, no confundir con Wilhelm Reich, y llegó a interesarse al punto de trasladarse a Alemania y a Austria y aprender alemán para profundizar en su análisis. Acabó muy decepcionado, evidentemente el psicoanálisis no le curó la porfiria, pero sí tuvo ocasión de visitar estos dos países a principios de los años 30 y entonces se volvió profundamente consciente de una alteración social más grave que hay en muchas pseudociencias, que fue el fascismo. Con lo cual, pues Archibald Cochrane se vino voluntario en un batallón de ambulancias a la Guerra Civil Española y después se presentó voluntario también a la Guerra Mundial como médico. Y fue capturado por los nazis en la invasión de Creta. Y entonces pasó el resto de su guerra en distintos campos de concentración, campos de prisioneros de guerra, y eso le volvió profundamente consciente de que había una serie de prácticas médicas que carecían de fundamento empírico sólido, que él se vio haciendo cosas para las que realmente carecía de una justificación en términos de evidencia empírica. A la salida de la guerra tuvo un problema de salud interesante y eso le acabó de confirmar que había un problema. Se empezó a interesar por cuestiones epidemiológicas, por un lado, era el momento del establecimiento del estado del bienestar en Gran Bretaña, y por otro lado, pues le salió un granito en un sobaco. Parece una tontería, pero bueno, él era médico, conocía a muchos médicos y se fue en Londres a ver a un gran especialista en dermatología para preguntarle si aquello debía preocuparle o no. Y su amigo le dijo, bueno, pues ya que estás aquí te podemos hacer una pequeña intervención
y te resolvemos el problema. Y cuando este señor, el buen Archie Cochrane, se despierta de la anestesia, su amigo le dice, oye, no sé si te hemos podido salvar la vida o no, si hemos llegado a tiempo o no, porque hemos abierto. Ahí había un follón mucho mayor del que yo creía y te hemos tenido que quitar una cantidad de tejido realmente importante. De modo que el señor Cochrane pues, pasó unos meses. Bueno, hay expresiones que no se pueden utilizar en la radio, pero digamos que francamente asustado. Hasta que se empezó a dar cuenta de que en realidad el dato que tenía para saber si realmente tenía un trastorno muy grave o no era pues la opinión del señor que lo había operado, nada más. Al final resultó que lo que tenía no era ningún cáncer, que le habían sacado un buen pedazo de tejido sin una justificación real y que eso le confirmó en que era absolutamente necesario empezar a tomar iniciativas para que la práctica médica se basara realmente en la evidencia disponible y que esa evidencia disponible, contrastada rigurosa en términos metodológicos, se debía compilar, y eso fue lo que dio lugar a la organización Cochrane, cuya consulta recomiendo fervorosísimamente a cualquier interesado. Estoy seguro que muchos de nuestros estudiantes se han encontrado con la expresión de Cochrane Collaboration, sí, en artículos, incluso en manuales, también de psicología, manuales de psicopatología, y muchas veces habrán pasado por alto porque quizás no han terminado de... Creo que en psicología es más común Cochrane como un estadístico de contraste, si no recuerdo mal. Puede ser también, puede ser que hay otro Cochrane. Hay otro, hay más de uno. Tendremos que dedicarle otro programa también para tratarlo. Pues la verdad es que eso es un buen recorrido por algunas de las noticias de actualidad que de nuevo demuestran la problemática con la que nos encontramos en este siglo XXI, en el que pensamos que tan informados estamos, pero que sigue habiendo pues mucha profusión de este tipo de misticismo y de falsedades de las que algunos se aprovechan. Yo el libro que traigo hoy es un libro que, a diferencia de los que trata en otros programas, no pretende luchar directamente contra la pseudociencia, la mala ciencia, sino intenta presentar de manera divertida, de manera muy sugerente, anécdotas de científicos que en su desarrollo de su trabajo se han encontrado con situaciones que han sabido aprovechar y que han podido disfrutar a través, en ocasiones, de lo que otros llaman la serendipia, ¿no? Que son esos fenómenos de aparente casualidad, pero que solamente saben aprovechar aquellos que tienen la mente preparada, ¿no? El libro se llama Eurekas y Euforias, cómo entender la ciencia a través de sus anécdotas, escrito por Walter Kreiser, que es químico de formación, aunque se ha especializado en las últimas 2 décadas en manuales de divulgación y de historia de la ciencia. Y traigo este libro aquí porque, como ya anunciaba al principio del programa, creo que es un libro muy veraniego, que entre chapuzón y chapuzón, o entre tinto verano y tinto verano, pues uno puede disfrutar, porque a pesar de que está compuesto de más de 400 páginas, está muy bien dosificado en un total de 181 anécdotas, algunas de solamente una página, otras de 2 o 3 páginas, que por lo tanto yo creo que fácilmente uno puede ir avanzando en el libro sin agobiarse demasiado, claro. Nos vas a contar alguna, obviamente. Voy a contar algunas son conocidas, ¿no? Pero me gusta porque en la introducción de este libro, el autor, en primer lugar, presenta la definición de anécdota, ¿no? Que, bueno, a mí la que más me gusta, que proviene del Oxford Dictionary, es: una anécdota sería la narración de un incidente aislado o de un suceso único, contada como siendo en sí misma interesante o sorprendente. Y esa es la ventaja de este manual. Utiliza lo interesante, lo sorprendente que tienen anécdotas científicas para mostrarnos cómo se puede avanzar en ciencia, ya que a pesar de que la ciencia es en sí misma una actividad colectiva, esto no impide que nos podamos encontrar con personajes o personalidades extraordinarias, excéntricas, incluso extravagantes, que han dejado una huella indeleble en el desarrollo científico y que además tienen una capacidad literaria, casi de ciencia ficción, casi escrita por un autor dramático o por un guionista de una de las series que hoy en día se presentan, y que va seguro a permitir que haya una huella de memoria muy importante en los lectores. Por supuesto, no podía faltar la famosa anécdota o leyenda de cómo Arquímedes tuvo la intuición, ¿no? El insight para descubrir el principio de Arquímedes, ¿no? Sí. Que además, bueno, pues se relaciona con la encomienda que le hizo el rey Herón II en Siracusa,
una ciudad que pertenece a la actual Sicilia, para que intentara determinar si una corona que le habían regalado era realmente de oro o no, ¿no? Es que los sicilianos ya tenían, se inclinaban en una Se inclinaban a sospechar de que quizás le estaban intentando engañar. Y bueno, la anécdota cuenta que él tuvo la intuición sobre su principio de Arquímedes, por el cual, bueno, ya sabemos que la cantidad de agua desalojada o la cantidad de fluido desalojada por un cuerpo es proporcional al empuje que genera hacia arriba y que eso fundamenta que los barcos puedan flotar, por ejemplo, pues parece ser que lo descubrió en el momento en que se estaba dando un baño. Yo mismo floto por esa razón. Claro. Aparte de que sabes nadar, pero también puedes hacerte el muerto para conseguirlo. Y bueno, según parece, en ese momento tuvo la intuición que le permitió relacionar todos los conocimientos sobre los que había reflexionado y salió a las calles de Siracusa, completamente desnudo, pues cantando o gritando esa palabra de euforia, de eureka, eureka, ¿no? También habla de otras anécdotas relacionadas con la serendipia, que antes comentaba, como ejemplo el descubrimiento de la penicilina por parte de Fleming, ¿no? Sí. Que algunos dicen, pues qué casualidad, qué suerte tuvo. Bueno, probablemente otros muchos científicos tuvieron delante de sí la penicilina y no supieron darse cuenta porque tiraron la muestra a la basura. Yo tengo entendido que el primer monumento que se hizo a Fleming es el que hay al lado de la Plaza de Toros de las Ventas aquí en Madrid, porque salvó la vida de muchos toreros. Es verdad, sí, tienes razón. Esa anécdota es curiosa, pero es verdad. Sí, que salvó la vida de muchos toreros que víctimas de cornada y, bueno, ya de su trabajo, digamos, tuvieron ese problema. Otra anécdota que comenta, sé que te va a gustar, está relacionada con Pasteur y con los primeros pasos para descubrir las vacunas, ¿no? Y de nuevo también habla de cómo las mentes preparadas son capaces de aprovechar circunstancias coyunturales y que permiten alcanzar grandes descubrimientos. En concreto se trata de la historia 172, que se llama La utilidad de las vacaciones. Y cuenta cómo Pasteur estaba realizando una investigación sobre el cólera en aves de corral, en gallinas, utilizaba ese modo animal, pero tuvo que interrumpir su trabajo para irse de vacaciones. Yo creo que viene bien de vez en cuando, porque si no, un científico siempre... Hay que parar. Y aquí tuvo la suerte de que cuando volvió, los cultivos de esas bacterias, como había pasado mucho tiempo, pues ya estaban inactivas, de hecho se puede decir que estaban muertas. Por lo tanto, el experimento parecía que no debía continuar, ¿no? Pero tuvo la intuición Pasteur de a las aves que les había inyectado esa bacteria, reinyectarles, inocularles de nuevo con la enfermedad. Y resulta que a diferencia de lo que pasaba con el grupo de control de gallinas que no habían recibido esa dosis de bacterias inactivas, no sucumbieron a la enfermedad, no fallecieron, y eso permitió descubrir uno de los principios fundamentales de las vacunas, la utilización de bacterias atenuadas para lograr la inmunización. De hecho, hay una de las diferencias entre la ciencia y la no ciencia, es que la ciencia sí se basa en hechos empíricos rigurosamente controlados. Y esta es una utilización clara del principio de que lo igual provoca lo igual. Es decir, que tú podrías utilizar, como dicen los homeópatas, sin fundamento empírico, una parte de una sustancia que es la causa de la enfermedad. La diferencia es que en el caso de los epidemiólogos y de los que han producido vacunas sí tiene un fundamento empírico sólido y rigurosamente demostrado. Efectivamente, sí. En este caso es lo que permitió a Pasteur encontrar ese principio, que luego ha sido replicado en múltiples ocasiones, y que no es porque lo descubriera Pasteur, sino que otros se han encargado de confirmar sus descubrimientos. Bueno, es un libro divertido, sorprendente, repleto también de frases y aforismos que son brillantes y que algunos he podido recopilar, pero bueno, creo que voy a terminar solo con uno que es muy sencillo, pero que también da idea de cuáles son los requisitos que debe cumplir la ciencia, de cómo la ciencia debe plantear hipótesis que sean contrastables y sometidas a posible falsación. Y es una frase de Wolfgang Pauli, uno de los físicos más importantes del siglo XX, uno de los padres de la física cuántica, y según cuentan también una persona con mucho carácter, que influyó de manera decisiva en sus discípulos, y que en una ocasión a un compañero le indicó, dice, este artículo que tú has publicado no es correcto, ni siquiera es falso. Y creo que es una frase que conlleva muchísima filosofía de la ciencia dentro de ella y que intentaré poder utilizar alguna vez con algún compañero. Me la voy a reservar, no sé si encajará o no. Y bueno, yo creo que es un libro ideal para aprovechar este verano y disfrutar de sus dosis de historias ingeniosas, pero que parece que han ocurrido de verdad. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Yo me comprometo a echarle un buen ojo
Cerca de una piscina no, pero en un sofá sí. Con aire acondicionado. Bueno, pues Pedro, yo me quedo francamente satisfecho de esta primera temporada de A mi cuñado le funciona. Yo lo estoy pasando bien, me consta, porque me llega algún correo, que hay más gente pasándolo bien. Ay, pues me alegro mucho que compartan con nosotros. Y bueno, pues yo creo, quisiera desearte a ti, al personal, al paciente personal de Radio UNED que nos soporta y nos permite hacer esto, y a los estudiantes de la UNED en general y a cualquier oyente, un verano estupendo, saludable y racional. Yo deseo lo mismo a nuestras compañeras de la radio por su apoyo constante. Lo pasa muy bien en esta serie de programas y también deseo un feliz verano a nuestros estudiantes. Y como hay tiempo para todo, que también estudien para septiembre. Que bueno, quien anticipa penalidades sufre 2 veces, pero es verdad que septiembre está más cerca de lo que parece, ¿eh? Hay mucha gente que no va a ir a septiembre en esta casa. Eso. Y si van a septiembre, que sea para sacar matrículas de honor. Eso mismo. Bueno, feliz verano. Igualmente.